Regresamos con Preludio. Regresamos con más Preludio y les contamos que en el primer bloque conversábamos sobre las necesidades presupuestales de la UDELAR de cara al presupuesto quinquenal que se está votando durante este 2025. Y para este segundo bloque estaremos conversando sobre un tema cuya discusión se encuentra sobre la mesa en la actualidad. La propuesta es la del impuesto al 1% más rico de nuestro país. Para esto recibimos a Mauricio da Rosa, doctor en Economía y docente universitario en la Facultad de Ciencias Económicas. Bienvenido, Mauricio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy bien, muy bien. Muchas gracias a vos por acompañarnos el día de hoy. ¿De qué se trata la propuesta del impuesto al 1% más rico del Uruguay? Bueno, esta propuesta de alguna forma la empezamos a trabajar ya el año pasado junto con otro doctor en Economía del Instituto de Economía de la Facultad, con Joan Vilá. Un poco a cuento la discusión que había en el mundo entero y en particular en América Latina sobre cómo pensar en gravámenes superiores para los individuos más ricos y hogares más ricos. Está toda esta discusión en el mundo sobre los impuestos a los millonarios, a los millonarios. Y en particular cuando Brasil agarró la presidencia del G20 el año pasado, encargó el estudio ¿cómo cómo podría instrumentarse un impuesto a los millonarios en el caso de América Latina. Se lo encargó Gabriel Zucman, que es un economista muy importante a nivel internacional. Y está la discusión bastante como en la vuelta, pero era sorprendente lo poco que sabíamos sobre qué podría esperarse para América Latina de un impuesto a los ricos. ¿Sí? No teníamos ninguna estimación sobre cuánto se podría recaudar y qué efectos distributivos podría tener. Entonces con Joan hicimos un trabajo que se publicó en diciembre del año pasado, donde básicamente agarramos el caso de Uruguay, Chile, Colombia y México, que eran los 4 países para los que teníamos datos suficientes, y ahí, digamos, estudiábamos qué podía pasar con un impuesto al 1% más rico de la población, un impuesto al patrimonio, o sea, la riqueza de estas personas, no a los ingresos, o sea, no a los sueldos o a los ingresos por capital, ni siquiera, o a las jubilaciones, sino al patrimonio, ¿no? A los campos, las casas, las empresas, los activos financieros. Y de ahí fue que surgió esta idea como de que un impuesto de 1%, ¿no? Grabar con 1% al patrimonio del 1% más rico, recaudaría algo así, en el caso uruguayo, como 1% del PIB. Esa es una... Simulamos muchos tipos de impuestos, ese es como el más sencillo y por eso fue como el que se prendió más en la comunicación, me parece, y que tuvo más difusión, pero simulamos varios escenarios, otros que son más progresivos incluso, en que empezaban con tasas más bajitas, de 0,5, iban subiendo a 1, 1,5, 2%, incluso más arriba para los hogares muy, muy ricos. Entonces, bueno, por ahí un poco venía la cosa. Evidentemente, el artículo se movió un poco y tuvo cierta repercusión, pero esto agarra fuerza cuando el PIT-CNT lo plantea el 1 de mayo y ahí como que empieza a tomar un vuelo que no era esperable, digamos, de un artículo académico así a priori. Que se traduce en una política pública posible, sí, concreta. Y en una discusión sobre todo. Yo creo que lo más importante de todo esto, más allá del impuesto al 1%, es la discusión sobre la desigualdad, que estamos de vuelta discutiendo sobre desigualdad, cosa que me parece muy razonable y muy buena, porque además con una particularidad, que estamos hablando de ricos, ¿no? De 1%, de patrimonio, pero al mismo tiempo, por la forma en que el PIT-CNT lo planteó, que lo plantea como un impuesto al servicio de políticas públicas de infancia y sobre todo de combate a la pobreza infantil, nos obliga colectivamente a hablar de riqueza y de pobreza al mismo tiempo. Porque sobre pobreza hablamos bastante, sobre todo en los últimos años, con el incremento de la pobreza a partir de la crisis de 2020 y demás, del COVID, se volvió a hablar de pobreza, en particular de pobreza infantil, que era como un tema bastante como dramático, sigue siéndolo. Tenemos 1/3 de los niños y niñas por debajo de la línea de pobreza. Pero hablamos como de pobreza como en abstracto, así como solito, sin pensar en la desigualdad, que es como el marco más general y la forma más adecuada de pensarlo, porque la pobreza se explica en el marco de la desigualdad que tiene Uruguay o que tiene cualquier país del mundo. Entonces, poder hablar de las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? De pobreza y de riqueza, de desigualdad, creo que es la gran virtud de esta discusión, incluso independientemente de esta política pública, que creo que sería importante aplicarla, pero creo que la discusión va más allá de eso. ¿Y cómo se llega a definir ese grupo de población que sería este 1%? Ahí está. Lo del 1% obviamente es un umbral, digamos que es en un punto arbitrario, ¿sí? Porque claro, uno puede decir 1%, 1,5%, 0,5%, o sea, uno puede establecer el umbral donde uno quiera. Ahora, ¿por qué sobre el 1%? Creo que hay dos grandes razones. La primera es que como grupo es un grupo distinto.
del resto. O sea, uno tiende a pensar como que la desigualdad en un país o ¿no? en una región, lo que sea, es como una especie como de continuo, ¿no? Hay gente que va ganando cada vez más, entonces hay unos que son un poquito más ricos que los anteriores, así va creciendo como lentamente. Pero en realidad no es así. Hay como dos mundos. Está el mundo del 99% y el mundo del 1%. ¿Sí? El 1% es una cosa distinta. Ahí pasa algo diferente, como que los ingresos y el patrimonio explotan realmente, ¿no? Hay como un cambio muy, muy radical. Siempre decimos, ¿no? Si uno agarra la población y la divide en 100 partes iguales, ¿no? Le ordenás de más pobre al más rico. Lo ordenás en 100 partes y comparás al grupo 55 con el 56, son casi idénticos. Si el 56 es un poquito más rico que el 55, pero son casi iguales. Si agarras al 85 y el 84 es lo mismo. Si agarras al 98 y el 97 es lo mismo, son casi idénticos. Ahora, si agarras al 100 y el 99 no tienen nada que ver. Porque ese grupo salta, ¿sí? Hasta matemáticamente se puede como mostrar eso, ¿no? Entonces, es un grupo distinto. Tiene mucho más ingreso, mucho más patrimonio, ¿sí? Pero además son distintos en todos. Son mucho más varones que el resto. O sea, prácticamente no hay mujeres. Y cuanto uno más arriba va, menos mujeres hay. Es un grupo que tiene, digamos, cuanto uno más arriba sube, menos probabilidad de caer. O sea, en todo lo que uno se imagine, tiene diferencias como sustantivas y cualitativas con el resto de la población. Diferente. Sus percepciones sobre la desigualdad son distintas, sus percepciones sobre cómo habría que redistribuir recursos o no son diferentes que la del grupo que está inmediatamente antes que ellos. O sea, son como un grupo diferente, es un animal distinto. Entonces, por eso tiene sentido pensar en el 1%, es como una gran razón, más allá de lo numérico, que ahora si quieren después lo repasamos. Pero la otra razón es que Uruguay hizo una reforma tributaria muy, muy potente en 2007, que tuvo gran poder de fuego para redistribuir ingresos sobre todo, ¿sí? En particular el IRPF y el IAS tuvieron mucha capacidad para moderar el crecimiento de los salarios más altos. Entonces eso fue una de las grandes razones por las cuales la desigualdad se desplomó en Uruguay entre 2008 y 2013. ¿Sí? Una caída espectacular de la desigualdad. Ahí recorrimos como un tercio de la distancia que nos separaba de los países más igualitarios del mundo. Pero esa caída de la desigualdad operó sobre todo como en el 99% más pobre de la población. ¿Sí? El 1% estuvo casi intocado. ¿Sí? De hecho, su participación, en el periodo en que la desigualdad caía, la participación del 1% estuvo estable, incluso creció un poquito. Entonces, digamos, por estos motivos, porque son un animal distinto, como objeto de estudio, y porque la reforma tributaria de 2007 no fue suficientemente efectiva para llegar a ese grupo de población, tiene mucho sentido pensar hoy ¿sí? en una reforma de la reforma que vaya y grave con más, de forma más ambiciosa, si se quiere, a este grupo del 1% y en particular a su patrimonio, que es una cosa que no está grabada casi en absoluto. ¿Y por qué sería necesario abordarlo en términos de un impuesto al patrimonio? Porque no tenemos ningún instrumento. Uruguay montó en 2007-2008 un conjunto como de palancas distributivas. ¿Sí? Vos tenés el IRPF y el IAS que te permiten, como si vos los movés, como moderar el crecimiento de los ingresos más altos. Tenés consejos de salarios que te permiten como regular el conjunto de los salarios, en particular los más sumergidos. Ahí tenés también la ayuda al salario mínimo, que lo puedes regular como para establecer qué es lo mínimo esperable. Y además tenés las transferencias monetarias, ¿no? Que te permiten como fortalecer los ingresos de la cola baja la distribución. O sea, tenés como, desde el punto de vista de la política pública, si vos tomás la decisión, tenés como elementos para ajustar la desigualdad de ingresos. ¿Sí? Después está la voluntad política de hacerlo y demás, pero tenés herramientas que antes no tenías. Hace 30 años no tenías esas herramientas. No tenías consejos salarios, no tenías IRPF, no tenías transferencias monetarias como tenemos ahora. Pero en patrimonio no tenemos nada. ¿Sí? Si uno quiere ajustar la desigualdad patrimonial, que es mucho más grande que la de ingresos, ¿sí? En patrimonio este 1% concentra el 40%, más o menos 35-40% del total de patrimonio. ¿Sí? Es una concentración muy dramática porque pensamos que en la mitad más pobre del Uruguay hay 2-3% del patrimonio, ¿sí? Muy poquito. Lo que más hay es deudas abajo. Entonces tiene una concentración patrimonial muy grande y vos no tenés ningún instrumento hoy para actuar sobre eso. Entonces por eso el impuesto al patrimonio es lo que le está faltando a Uruguay para poder jugar sobre la distribución de la riqueza, del patrimonio, pero además porque como fuente de ingresos para el Estado de recaudación es una cosa que está como subexplotada, muy potente. Esto no lo dice, digamos, no lo decimos nosotros en facultad, o sea, esto lo dice el Banco Mundial, sacó un informe el año pasado que se llama Impuestos a la riqueza para el crecimiento y la equidad. O sea, es como más claro, échale agua, y ahí dicen que América Latina podría recaudar por lo menos un punto más del PIB en impuestos al patrimonio, pero esto lo dijo hasta el FMI. O sea, el FMI en el marco de la pandemia dijo, sería razonable que América Latina instrumentara impuestos al patrimonio, ellos decían transitorios, para hacer caja, para hacer frente a los desafíos de la pandemia. Es decir, hay una fuente ahí de recursos potenciales que uno podría, a los que podría acudir para financiar políticas públicas. Por eso tiene sentido, como en este paquete, pensar en un impuesto al patrimonio del 1%. No es una idea como descolgada, así que porque es marketingiera y tiene ganchos. Tiene como mucho sentido desde el punto de vista de una reforma de la reforma.
Y en ese sentido, ¿habría que crear un nuevo impuesto o podría ser a partir de la modificación de alguno de los ya existentes? Está buenísima la pregunta porque creo que hubo mucha confusión con esto y no sé por qué, si fue artificial o qué. Pero sí, o sea, Uruguay tiene un impuesto al patrimonio a las personas físicas. Una aclaración. Uruguay tiene dos impuestos al patrimonio. Uno a las personas jurídicas. Esto es medio técnico, es medio aburrido, pero vale la aclaración. Que opera sobre las empresas, digamos. Que ese sí recauda, tiene una tasa de 1,5, recauda, funciona. Y un impuesto al patrimonio a las personas físicas, o sea, a los individuos, a los residentes uruguayos que no tributan en Uruguay, que no recauda nada. ¿Sí? Tiene una tasa de 0,1%, muy bajita, pero sobre todo no se va a buscar, o sea, la DGI no va a buscarlo. ¿Sí? Lo pagás y lo pagás, pero no van a buscarlo y graba muy pocos activos. Básicamente graba los inmuebles, las casas, ¿no? Claro. Entonces recauda tipo 8 millones por año, es una cosa que es como nada, ridícula, es completamente marginal. Entonces es un impuesto que pero ya existe y tiene una tradición muy larga, es un impuesto que tiene más de 50 años en Uruguay. Entonces uno perfectamente podría tomar ese impuesto y adaptarlo para que cumpla este rol, ¿no? Para que grave fundamentalmente a los activos que están en el 1% más rico de la población uruguaya. O sea, no hay por qué crear un impuesto nuevo, desde ningún punto de vista. De hecho, sería muy poco razonable crear un nuevo instrumento cuando ya tenés uno que puedes como adaptar para este fin. Así que si la respuesta es seguro, hay que tomar el impuesto de patrimonio de personas físicas y adaptarlo. Creo que nadie de los que está defendiendo la incorporación de este tributo está pensando en crear algo nuevo. Esto lo quiero decirlo como muy enfáticamente. Nadie está diciendo queremos un nuevo impuesto. Porque se ha utilizado como elemento de contraposición, digamos, y no entiendo por qué. Creo que es una cosa medio artificial. Sí, aparece también esto de, como el discurso político de dijimos que no íbamos a crear un nuevo impuesto y por ahí... Sí, yo entiendo, hay compromisos de campaña. En particular, hay uno que fue el compromiso del presidente perdón, Orsi en el debate, pero en realidad todos los discursos anteriores, digamos, incluso del ministro Done, se había afirmado muy razonablemente que uno no puede comprometerse a priori a no subir impuestos. O sea, es como, y se dijo muchas veces eso. Hay un tema de archivo ahí. Pero más allá de eso, digamos, creo que es razonable la postura de decir, bueno, uno no puede comprometerse a priori a no subir impuestos, en particular porque yo creo que hay dos elementos, y acá me meto en un terreno que no es el mío, pero digo, más como ciudadano, ¿no? Hay dos elementos nuevos. Uno está ese compromiso de campaña, perfecto, en 2024, pero en 2025 hay dos asuntos que aparecen como novedosos y que creo que ameritan un cambio de planteo. Primero que había un déficit fiscal mucho mayor del que se esperaba, ¿no? Del que se creía que había, ¿sí? Muchísimo mayor. No recuerdo ahora la cifra, pero son como 1.000 millones más de dólares de déficit. O sea, tenés un agujero que es mucho más grande del que uno esperaba. Dato número uno, que no lo sabías cuando el debate de Orsi. Sí. Y dato número dos, también es por un cambio metodológico, pero hoy sabemos que la pobreza en menores, que creíamos que era un quinto de la población de menores, ¿no? Un 20%, ahora es un tercio de la población de menores. Es un cambio metodológico, no es que haya incrementado, o sea, es una nueva medición y uno tiene que compararla con la anterior y demás. Pero no deja de ser cierto que Uruguay hoy tiene, según mediciones oficiales, un tercio de los menores por debajo de la línea de pobreza. Es un disparate eso, o sea, es una locura. O sea, más allá de la justicia, ¿no? Que es un tema que es el tema de primer orden, es un tema que es injusto, no hay cómo justificar de ningún punto de vista que esos chiquilines tienen alguna responsabilidad de lo que se está pasando. Pero más allá de la justicia, es una locura desde el punto de vista del desarrollo nacional. O sea, ¿qué estrategia queremos como país si tenemos un tercio de los chiquilines? Cada vez nacen 30.000 niños por año. Hace unos años nacían 45.000. Nacen 30.000 por año. De esos 30, 10 nacen en hogares pobres. Es una locura esto. O sea, es una locura. No hay estrategia posible. Entonces, yo creo que esos dos elementos, que tenés un déficit mucho más grande del que tenías y que tenés una pobreza infantil mucho más grande que la que creías que tenías, ameritan perfectamente, como desde el punto de vista político, no sería nada disparatado pensar en, este compromiso, pero también esta realidad, también un compromiso de campaña de encarar la pobreza infantil. No me parece descabellado que el planteo cambie en ese sentido. Y un argumento como que está un poco sobre la mesa en contra o que más bien interpela la propuesta, apunta a esto de la teoría del derrame, como buscando justificar el sostenimiento de la desigualdad, afirmando como que ese 1% más rico invierte en tecnología y da trabajo, y en ese sentido el impuesto desestimularía ese tipo de inversiones, afectando a la economía en su totalidad. ¿Qué puedes decirnos sobre ese argumento? A ver, creo que hay dos planos ahí. Está el plano como de justificación normativa, digamos, ética, de por qué sería razonable tener estos niveles de desigualdad. El plano más instrumental de si la desigualdad es buena o mala para algo.
en el primer plano, digamos, en esto de que de última las desigualdades se justifica de alguna manera, está el argumento meritocrático estándar, pero además más en general esta cosa como de las élites económicas convenciendo a la ciudadanía de que lo que es bueno para ellas es bueno para todos y todas. Esta es una operación que se realiza sistemáticamente sobre todos nosotros y nosotras. O sea, ese intento de convencernos de que ha sido, digamos, la estrategia de las élites económicas en toda la historia de la humanidad. Si nunca se afirmó que la desigualdad era buena porque sí. Siempre tenía una justificación, una razón de ser. Y acá también es esta idea, ¿no? De que las personas del 1%, quienes invierten, y aparte coinciden acá, porque una cosa que no dije, pero el 1% tiene una característica distinta que el resto, que es que los ingresos que reciben, a diferencia del resto del 99%, son esencialmente ingresos por capital, ¿sí? En el resto del 99% hay salarios y jubilaciones, que es de lo que vivimos todos y todas. En ese 1% lo que predomina son los ingresos por capital. Entonces, son gente que sí efectivamente tiene como la palanca de la producción. Entonces argumentan desde ese punto de vista que en realidad la desigualdad puede ser más o menos objetable éticamente, pero es útil para el crecimiento económico, cosa que creo que es muy dudosa, ¿sí? Yo no sería tan categórico con eso. Pero sobre todo, y pasando como a la parte más instrumental, la evidencia empírica de los últimos años, ¿sí? 4, 5, 6 años, 10 capaz, se ha movido sustantivamente. Digamos, la disciplina económica ya no es la que era hace 30 años, ¿sí? Antes, hace unas décadas apenas, los impuestos eran por definición, teóricamente y empíricamente, distorsivos. O sea, uno podía poner un impuesto porque era bueno para algo, porque quería recaudar, porque quería bajar la desigualdad, pero siempre sabía que era en perjuicio de la economía. Hoy no es tan claro que sea así, ¿sí? La teoría no dice eso, no tiene un resultado tan cerrado, y empíricamente, sobre todo, los estudios están mostrando que los efectos reales en el crecimiento, en la inversión, en el ahorro, ¿sí? Son más bien modestos, ¿sí? Son modestos. Es verdad, son estudios que son en general para países, Dinamarca, Suecia, Noruega, para países desarrollados. Hay que ser muy cuidadosos en no trasladar eso como acríticamente a la realidad uruguaya, que es muy distinta. Pero lo que es cierto es que, digamos, hoy ya no es una ley escrita en piedra que los impuestos rompan la economía, ¿sí? Eso ya no es cierto. O sea, no se puede decir así nomás. Y sobre todo cuando son impuestos que es un gravamen para recaudar recursos para poner en políticas que son súper pro crecimiento, como las políticas de infancia. O sea, el rendimiento económico de las políticas de infancia es gigante, pero gigante. Es plata que vuelve incrementada siempre. O sea, cada peso que yo pongo vuelve en 7, 8, 9, 10 pesos en el mediano plazo. Y son políticas que se pagan solas en el mediano plazo. Está súper documentado y estoy hablando de evidencia empírica publicada no en revistas heterodoxas de economía, en las mejores revistas de economía del mundo. Esto es la ortodoxia de la ortodoxia, ¿sí? Y está diciendo esto. Está diciendo, bueno, estos impuestos pueden no ser tan embromados, en particular el patrimonio, y estas políticas son tremendamente efectivas y son pro crecimiento. Entonces el paquete digamos, creo que hay que hacer un esfuerzo muy considerable para argumentar que sería un paquete como negativo para el crecimiento económico. Me parece que es más bien lo contrario. Además de justo, que es lo más importante. Pero incluso desde el punto de vista de como esta narrativa de ojo con esto porque rompes la economía, es dudoso. Hay un artículo en La Diaria que comenta esto de, bueno, quiénes son las personas que están interpelando o que a priori no estarían de acuerdo con la propuesta y que no... sorpresivamente no condice con que sean ese 1%, ¿sí? O sea, en términos del conocimiento que manejamos como sociedad en Uruguay, no es que ese 1% a quienes donde se piensa intervenir sea, bueno, quienes estén discutiendo o estén en contra de la propuesta. Entonces, si pensamos como en las líneas de trayectoria de cómo es la historicidad de la desigualdad en Uruguay, ¿qué podemos decir? ¿Cómo se viene comportando la desigualdad en los últimos años y en la actualidad? La desigualdad de ingresos, en particular, después de un crecimiento lento pero sostenido desde la década del 90 hasta 2007-2008, tuvo esta caída que yo les contaba, ¿no? Que fue espectacular entre 2008 y 2013-14, una caída muy sustantiva, de verdad. Y después se planchó hasta la pandemia, y ahí creció un poco. Se mantuvo niveles relativamente altos toda la recuperación post-pandemia, que fue una rareza uruguaya esa, porque en realidad en América Latina la desigualdad cayó bastante rápido después del pico de la pandemia, y rápidamente los países terminaron siendo menos desiguales que lo que eran antes de la pandemia. Uruguay no, Uruguay fue de los poquitos que mantuvo niveles de desigualdad altos por más tiempo. Y eso tuvo que ver como con decisiones de los primeros años. Sí, porque las políticas públicas, digamos, de respuesta a la pandemia fueron muy raquíticas, claro. ¿sí? Muy moderadas, de verdad. Entonces, claro... Y esto tiene que ver con
los partidos políticos en el gobierno, pero además con, no sé, con una cosa más general, porque hasta Bolsonaro en Brasil hizo paquetes redistributivos re fuertes para encarar la pandemia. O sea, no era un tema solamente... Hay una rareza uruguaya, una ortodoxia muy grande ahí de no querer como hacer políticas más distributivas que perjudicó como la recuperación post-pandemia. Pero más allá de eso, vos hacías una pregunta todavía más importante y creo que más grande, que es por qué como esto de las coaliciones redistributivas, ¿no? De por qué la gente apoya o no apoya medidas redistributivas. Es una pregunta que es compleja de responder. Porque no es que el 1% está en contra y el 99% a favor, y si no sería todo muy sencillo. Hay un poco de esto, un poco de que hay una especie como de convencimiento general a la ciudadanía de que esta desigualdad es buena para algo y que estos ricos se ganaron lo que tienen, y tiene que ver con el discurso meritocrático. Es una discusión como muy profunda, de verdad, que a mí me parece sano que la tengamos. Yo no quiero venir acá a decir esto es así o no es así, en particular porque el discurso meritocrático tiene, como todos los mitos, tiene una parte de verdad, y es que, digamos, el esfuerzo y el talento son importantes para la autosuperación individual y colectiva. O sea, es obvio. O sea, si yo me esfuerzo más, si me levanto más temprano, encaro más, estudio, no sé qué, me va a ir mejor, es obvio. O sea, lo sabemos todos esto. El punto no es ese. El punto es que si yo a partir de las diferencias que veo en la sociedad, de las personas, ¿no? Porque somos distintos. Yo a partir de esas diferencias que son así chiquitas, yo puedo explicar a partir de esas diferencias chiquitas las diferencias gigantes después que veo la sociedad. Que eso no se puede hacer. O sea, es muy difícil explicar las gigantes diferencias económicas que uno ve en la sociedad después a partir de las mínimas diferencias en cualidades personales que uno ve en los individuos. Entonces me parece que ahí, digamos, el argumento meritocrático un poco se cae. Pero es igual un argumento que ha calado muy profundo, y es en parte el porqué de la negativa de muchas personas que no se verían en absoluto afectadas por el impuesto, que igual se ponen en contra del impuesto porque o por un lado creen que los que están allá arriba se lo ganaron, o porque creen que ellos también pueden llegar a ese lugar, o por otras razones, o por razones más como conceptuales, ideológicas. Hay múltiples razones. Lo que es cierto, y hay una nota en la diaria que creo que es la que referías, de un conjunto de investigadores sociales, de Facultad de Ciencias Sociales, que está buenísimo porque como que desarman un poquito esto del apoyo o el no apoyo a los impuestos y a este tipo de impuestos en particular. Y además hay una nota en Razones de Personas de Pilar Mansi, que es una cientista política, doctora en ciencia política, que estudió en particular a las élites uruguayas y otros países de América Latina, y también allí ve diferencias. O sea, no es que las élites también estén monolíticamente en contra de un impuesto de esta naturaleza. Y esto es un punto importante. No siempre las élites están como de punta con estas cosas. A veces, porque también saben que su riqueza, su capacidad de generar riqueza y de acumular riqueza individual, depende de que la sociedad no se vaya de madres. O sea, que haya cierta cohesión social mínima. Entonces, uno ve el mundo, ¿no? Cada vez que hay un foro de Davos, aparece un nuevo grupo de millonarios o 1000 millonarios que promueven mayor impuestos a su riqueza para que la cosa no se descontrole completamente, ¿sí? En el foro de Davos, creo que fue 2022, una de las cartas estas de uno de estos grupos, que reunía cientos de millonarios, ¿sí? Terminaba diciendo, decía, la desigualdad se fue de madres, esto hay que pararlo, si no lo paramos con impuestos, esto no se para. Y también diciendo, it's taxes or pitchforks. O sea, ¿es impuestos o picas? O sea, o le arreglamos esto por las buenas o nos vienen a buscar. Entonces, hay una movida de eso, y Pilar Mansi, en su artículo, un poco también muestra eso, que las élites económicas también podrían estar dispuestas, ¿sí? a algunas de ellas, ¿no? No todas, pero que no es que sea una defensa monolítica de su estatus. También son pillas, y saben que, de alguna manera, la desigualdad es un problema también para ellas. Entonces, creo que en las coaliciones redistributivas hay que ser un poco más sofisticados a la lectura y buscar como alianzas incluso en lugares improbables. Y ahí en ese sentido la propuesta de la Comisión Técnica del PIT-CNT le agrega como un insumo a la discusión que tiene que ver con que este impuesto, que además es un acuerdo de esta comisión, es uno de los acuerdos que es como unánime, digamos, que tenga este impuesto un destino específico, ¿no? Uh-huh. Poder asignarlo al combate a la pobreza infantil. ¿Qué agrega esto a la conversación? Yo creo que un poco la blinda éticamente, porque ahí es como, cuando uno asocia el impuesto al fin, y en particular es un fin que creo que podemos, y ya hemos acordado colectivamente como sociedad uruguaya, que es el problema de la pobreza infantil, es un drama nacional, le da un blindaje ético, me parece, pero además le da un blindaje técnico, porque por eso que decía el crecimiento, ¿no? O sea, una cosa es decir, los impuestos son más o menos distorsivos para el crecimiento económico, pero yo digo, si junto un punto del PIB en esto y lo pongo en infancia, el rendimiento de eso va a ser altísimo. Entonces la combinación, el resultado neto de estas dos medidas,
seguramente, o sea, con altísima probabilidad, va a ser pro crecimiento económico. Entonces, también le da un blindaje, me parece, como técnico, desde el punto de vista del efecto sobre la dinámica económica uruguaya, sobre el desarrollo nacional, que es bueno. Entonces, creo que me parece que el PIT-CNT fue inteligente en hacer ese planteo. Que hay que ser cuidadosos, ¿no? Porque tampoco se puede decir que con este impuesto se va a erradicar la pobreza infantil. La pobreza es un fenómeno social, económico, político, cultural muy complejo, que requiere una batería de políticas públicas muy ambiciosas en toda la línea de frente. Pensamos por lo menos 3 grandes cosas, que son transferencias monetarias, que tienen que crecer mucho, en cobertura y en montos, políticas de empleo protegido y cuidados. Esas son las 3 patas que sin eso no haces nada. Pero además pensar en vivienda, en salud, en educación, o sea, requerís realmente caer con todo. Yo les decía en una charla, hay que hacer como un plan Marshall para los barrios, ¿no? Como caer, o sea, realmente tienes que caer con todo acá, porque estás jugando la ropa en esto. Entonces, por eso, también este impuesto y esta recaudación es importante para ponerle números a esto, porque esto, hay como un discurso, me parece, a veces de que esto se arregla como con sintonía fina, ¿no? De políticas, con un poco más de articulación, que los ministerios coordinen, no sé qué. Sí, eso es re importante, obviamente, y el diseño de las políticas es todo, está clarísimo. Pero también un tema de montos y de suficiencia de con lo que caes. Si vos caes tenés tremendo despliegue territorial en los barrios, pero llegás sin un mango, está bien, acompañás a la gente, todo, bárbaro, pero hay que darle una respuesta material también a las personas. Y creo que un poco esta discusión viene también a poner como un punto grande ahí. Bien, hemos llegado a este último bloque de preludio y quería mencionar que el estudio a partir del cual sale esta discusión, fue un estudio a partir del Instituto de Economía de la Facultad, y también explicitarlo porque estamos en unos días de discusión sobre el presupuesto de la UDELAR y comentar que este estudio es producto y resultado investigación que se realiza en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la UDELAR. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros nos vamos a ir a un corte y vamos a volver. Hay un cambio hay un cambio de paradigma. Bueno, espectacular. Bueno, Mauricio Barrosa, economista y docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Gracias. Estás escuchando Preludio, un anticipo al sonido de tu tiempo. Cada vez que alguien se recibe en la UDELAR, no se recibe solo. Se recibe su familia, su barrio, su historia. También quienes enseñan, limpian, investigan y cuidan. Invertir en educación pública es invertir en las personas, en el barrio y en el país. Y es saber cumplir. Intergremial Universitaria. Subite a 103 PIM. El espacio del programa integral metropolitano. Entrevistas con actores del territorio y la universidad. Experiencias, problemáticas y propuestas del noreste montevideano desde un abordaje participativo e integral. Martes a las 10 con retransmisión los miércoles a las 17:30. Transcurrido el tiempo electoral con el cambio de gobierno, el 2025 abre un tiempo de conmemoraciones y balances. Libros, autores, temas y controversias son convocados a una conversación sobre el pasado y el presente de la política uruguaya. José Rila y Jaime Jafé, docentes de la UDELAR, te invitan a conocer Entre Telones. De la Tierra Purpúrea a la República Pluralista. Segunda temporada, jueves a las 10 horas. Regresamos con Preludio. Volvemos con más preludio, pero llegamos al final, en realidad, este principio del final. Bueno, y les comentamos que en el primer bloque estamos hablando con María Montañez, integrante de la Intergremial Universitaria por UTHC, que estuvo presentando la situación actual presupuestal que está afrontando la Universidad de la República, así también el diálogo o
o poco diálogo que vienen teniendo con el Parlamento. Y bueno, las acciones de lucha de cara a estos días que se vienen, con la finalización de la votación de la ley presupuestal, y bueno, cómo la universidad y esperamos que la sociedad en su conjunto se pueda manifestar para exigir un presupuesto digno para la UDELAR. Y en el segundo bloque estuvimos conversando con Mauricio da Rosa sobre el impuesto al 1% más rico de nuestro país. Y ahora estamos en este desconfigure de volvimos del bloque y venimos a contarles algunas cosas. Contarles que es nuestro último programa en este formato de viernes a las 10 de la mañana, porque vamos a estar haciendo una mudanza para los miércoles a las 10 de la mañana. Que volvemos a nuestro horario original. Si se acuerdan nuestros oyentes que nos siguen desde hace 4 temporadas, saben que era los miércoles. Voy a volver 10. a decir esta mañana de miércoles. Es verdad que hace tiempo que no lo decís. En realidad fue un poco el pedido para poder volver a enunciar eso mismo. Total. Bueno, entonces sí, durante el mes de lo que queda de agosto y algunos días miércoles de septiembre, eso, va a estar funcionando un ciclo de acá de la radio, y cuando termine ese ciclo vamos a volver en ese horario se va a integrar nueva gente al programa, y este tiempo vamos a estar produciendo, y se va a sumar Camilo Ríos al equipo porque se nos va Lule. Te vamos a desear lo mejor allá en Brasil, te vamos a extrañar mucho, y nada, tenemos una sorpresa para vos. Sí, tenemos una sorpresa que unos oyentes muy queridos te han mandado audios para vos. Lu, bueno, acá Ali. Bueno, muchos éxitos en esta nueva etapa, amiga. Te deseo todo lo mejor. Estamos juntas desde que somos chiquititas, hicimos todo juntas desde el jardín, y ahora nos toca estar un poquito separadas, pero te va a ir hermoso y te tendré que ir a visitar a Floripa, no me va a quedar otra. Y bueno, cuando quieras volver te estaré esperando. Te amo mucho. Bueno, llegó el momento de hablar sobre el cliché de que se vienen momentos de cambio y crecimiento, que bueno, que en este caso es real también, ¿no? Nos da tremendo orgullo poder acompañarte a lo largo de todas las etapas, y bueno, a la distancia, aunque cueste más, también vamos a intentar acompañarte desde la animación, desde tu rol de profesora, desde tu rol de militante. Es un lujo atravesar toda esta etapa contigo. La idea de irte a estudiar al extranjero la tenías del liceo, nos acordamos, y bueno, y ahora es la etapa de experimentarlo. Y bueno, cada año, con la cita en Santa Teresa, nos encontraremos y seguiremos sumando anécdotas para el libro de anecdotario de las gurisas. Te queremos un montón, Lule. Luli, hija querida, que seas muy feliz, que esta maestría signifique un gran momento para vos en la vida, que signifique todo lo que has puesto hasta ahora, de esfuerzo, de trabajo, de alegría, como le pones a todo, que siga siendo eso, y bueno, que nos veamos mucho en este tiempo igual. Un abrazo grande, grande. Bueno, amiga, esos son estos audios para vos. Este era nuestro desconfigure de irnos y volver. No sé qué decir, no, gracias totales a ustedes dos por haber hecho este momento y por los mensajes, pero no voy a hacer este momento re largo, pero en realidad decir que me voy a estudiar al exterior, en este caso a Brasil, gracias a que la universidad me lo puede financiar y a través de una licencia y de apoyo institucional, que me parece re importante que saber eso, que hay docentes de la UDELAR que se pueden ir a formar y volver con mejores condiciones laborales gracias a que existen programas y posibilidades en la interna de la UDELAR, que por el momento son privilegios porque no todo el mundo lo tiene, y hay que luchar para que sean derechos más que privilegios. Bueno, voy a extrañar un montón la radio. Porque hablaba de la universidad y todo, y eso me gusta escuchar, que vas a extrañar este espacio. Este espacio también es un privilegio. Hoy decíamos con Mike que, no somos del área de la comunicación y que hacemos como que jugamos a hacer radio, pero realmente es un espacio reformativo. Lo que hemos aprendido en estos 5 años es gigante. Total.
Bueno, Lulé, te vamos a extrañar. Te vamos a estar extrañando y te vamos a estar esperando de brazos abiertos para cuando vuelvas. Y en cada receso también para Santa Teresa, como dijeron ahí tus amigas. Y eso, muchísimas gracias por estos años de radio compartida y te esperamos de brazos abiertos al retorno. Volveré. Recordamos nuestro Instagram, @preludio_uniradio. Nos reencontramos dentro de muchos miércoles a mediados de septiembre a las 10 horas por Uniradio. ¿Cómo demoran las mudanzas? Ah, sí. Como dijo la mojigata. Le dejamos escuchando I'm Pressing de la banda Muse. Transmissions will resume. Now try to push, try to keep us all down and hope that we will never see the truth around. Another promise, another scene, another package like to keep us trapped in greed. A green belts wrapped around our minds, and endless red tape to keep the truth confined. Hemos llegado al fin de este capítulo de Preludio, un programa a cargo del Departamento Académico de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio del ISEF UDELAR. Será hasta el próximo encuentro. Muchas gracias por tu compañía.